Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestros videos de fundamentos de química orgánica. Lo que vamos a platicar en este video van a ser las generalidades de las teorías de enlace aplicadas para química orgánica, haciendo la descripción de lo que sería la teoría de enlace por electrón valencia y la teoría de orbital molecular. Así es que sin más, pues vamos a darle. Todo lo que vamos a ver en este video va a ser primero la definición de qué es un enlace, de ahí continuaremos con los tipos de enlace de tipo metálico, de tipo iónico y sobre todo el enlace tipo covalente, por ser el que típicamente vamos a encontrar dentro de los esqueletos de los compuestos orgánicos, y cerraremos el video con las teorías de enlace, enfocándonos en la teoría de enlace por electrón valencia y la teoría del orbital molecular, como ya mencionábamos al principio del video. Entonces, primero, ¿qué es un enlace? Si bien la definición de qué es un enlace puede rayar incluso en tintes filosóficos, para esta exposición podemos partir de que un enlace químico es un proceso en el cual se presenta una atracción duradera entre átomos, lo cual va a permitir la formación de compuestos químicos. Entonces, para entender un poquito de esto, vamos a hacer este ejemplo, donde vamos a representar el enlace que se forma entre dos átomos de hidrógeno. Aquí vamos a representar el átomo de hidrógeno con un punto para simbolizar el electrón que está orbitando alrededor del núcleo del átomo de hidrógeno, y vamos a representar con una línea el enlace que se forma entre ellos. Y vamos a hacer esta gráfica donde pondremos sobre el eje de las X la distancia internuclear, es decir, la distancia que va a separar a los núcleos de los átomos que están formando el enlace, y sobre el eje de las Y la energía potencial. Aquí cabe mencionar que valores más negativos de energía potencial nos van a indicar que la interacción es más favorable. Entonces, empezamos primero con este estado donde tenemos que ambos núcleos están separados y vemos que hay poca interacción, poca atracción entre ellos, pero conforme vamos disminuyendo la distancia internuclear, estamos viendo que se adquieren valores más negativos de energía potencial, es decir, se está dando una interacción más favorable. El por qué se está dando esta interacción más favorable lo podemos explicar a partir de que el núcleo del átomo 1 va a empezar a atraer al electrón del átomo 2, y la misma situación va a ocurrir a la inversa. El núcleo del átomo 2 va a empezar a atraer al electrón del átomo 1. Claro, también vamos a tener algo de repulsión, desde luego, entre el núcleo del átomo 1 y el núcleo del átomo 2. Vamos a tener también estas fuerzas de repulsión, pero de momento las fuerzas de atracción van a ser más favorables, hasta un punto en el cual llegamos a que tenemos una distancia óptima donde estas fuerzas de atracción alcanzan su máximo, y a esa distancia le vamos a llamar distancia internuclear de longitud de enlace, que para el caso del enlace hidrógeno-hidrógeno tiene un valor de 74 picómetros. Esta longitud de enlace va a variar dependiendo de los tipos de átomos que participen dentro del enlace. A la energía potencial que se va a dar por esta interacción entre ambos átomos le vamos a llamar fuerza de enlace, y que para el caso particular del enlace hidrógeno-hidrógeno equivale a 436 kilojoules por mol. ¿Qué pasaría si nosotros continuamos disminuyendo la distancia internuclear? Bueno, nos daríamos cuenta que obtenemos una gráfica de este tipo, una gráfica similar a una AV, donde vimos que ya el mínimo representa la longitud de enlace y la fuerza de enlace, pero podemos ver de la gráfica que se empieza como a desestabilizar, ¿no? Representado por valores más positivos de energía potencial. ¿El por qué se va a dar esta desestabilización? Pues se va a dar porque ahora las fuerzas de repulsión van a ser mayores a las fuerzas de atracción, y esto va a desestabilizar este enlace que se está formando. Como mencionamos anteriormente, las longitudes de enlace y evidentemente también las fuerzas de enlace van a variar dependiendo de la naturaleza de los átomos que participen dentro del enlace. Podemos ver aquí en los ejemplos del enlace hidrógeno-hidrógeno, hidrógeno-oxígeno, hidrógeno-flúor e hidrógeno-cloro, que tienen distintos valores de longitud de enlace
y de energía, lo cual está dado en función de las propiedades atómicas, algunas de las cuales revisamos en un video previo. Ahora bien, dentro de los tipos de enlace químico, podemos establecer estos tres, lo que sería el enlace metálico, el enlace iónico y el enlace covalente. En el enlace metálico, los electrones de enlace van a estar deslocalizados sobre una red de átomos, como vemos en la animación, donde los átomos están representados por esferas grises y los electrones están representados por puntos de color rojo. Entonces aquí podemos ver que los electrones en realidad no pertenecen a un solo átomo, sino que pertenecen a toda la red de átomos. Esto permite entender algunas propiedades físicas de los metales, como pueden ser su conductividad eléctrica o también sus altos puntos de ebullición. Por otra parte, en el enlace iónico implica la atracción de tipo electrostático, es decir, entre una carga positiva y una carga negativa, entre dos átomos que van a tener valores de electronegatividad muy diferentes. Como ejemplo podemos citar la interacción que se va a dar entre el sodio y el flúor, donde vemos que el sodio va a ceder un electrón al flúor para formar primero el catión de sodio y por otra parte el anión fluoruro. Entonces podemos ver aquí que el sodio va a adquirir una carga positiva y el flúor una carga negativa y entonces establece esta atracción de tipo electrostático. Algo que es interesante mencionar también aquí es que por la cesión del electrón, el sodio completa su última capa electrónica y lo mismo lo logra el átomo de flúor. Ambos van a adquirir una configuración electrónica donde tienen 8 electrones en su última capa electrónica, lo cual les va a dar mayor estabilidad. Finalmente, el enlace covalente va a involucrar que los átomos van a compartir pares de electrones para formar el enlace. De hecho, es el ejemplo que platicábamos hace unos minutos en la diapositiva anterior, donde ambos núcleos de hidrógeno, ambos átomos de hidrógeno, van a compartir los electrones. Es decir, ni un átomo, cada átomo no va a tener su propio electrón en el enlace, sino que ambos van a estar compartiendo los dos electrones en el caso del átomo de la molécula de hidrógeno. Entonces, como mencionábamos, esto permite que se cumpla que la última capa electrónica esté llena, lo cual le va a dar estabilidad a ambos átomos. Un punto que es interesante rescatar aquí es que como tal no existe el enlace 100% iónico. Siempre ambos átomos van a compartir electrones. Para establecer el carácter del enlace, es decir, si el enlace que está estableciendo tiene mayor carácter iónico o mayor carácter covalente, una guía es identificar la diferencia entre electronegatividades de los átomos que están participando dentro del enlace. Entonces, los tipos de enlace que se pueden identificar a partir de esta diferencia de electronegatividades van a ser el enlace covalente no polar, con diferencias de electronegatividades menores a 0.4, y el ejemplo típico de esto van a ser moléculas diatómicas, donde ambos átomos son iguales, como el caso de la molécula de bromo, donde son el enlace de tipo bromo-bromo. Otro tipo de enlace sería el enlace covalente polar, donde la diferencia de electronegatividad va a ser de 0.5 a 1.7, y este es el enlace que típicamente vamos a ver en los esqueletos de los compuestos de la química orgánica, como el enlace carbono-nitrógeno o el enlace carbono-hidrógeno. Finalmente, el tipo de enlace iónico, la diferencia de electronegatividad va a ser mayor a 1.8 y lo vamos a representar con un átomo con una carga negativa, que va a ser el átomo que tenga mayor electronegatividad, y un átomo con carga positiva, que va a ser el átomo que tenga la menor electronegatividad. Este tipo de enlaces también lo vamos a ver mucho en química orgánica, sobre todo en bases. En bases lo vamos a estar viendo, o en algunos intermediarios que también se forman dentro de los mecanismos de reacción que forman parte de la química orgánica. Entonces, los tres tipos de enlace los vamos a encontrar en la representación de los compuestos orgánicos. Entonces, por ello es muy útil conocer o recordar algunos valores de electronegatividad de elementos comunes en los compuestos orgánicos, como los que mostramos en esta tabla. Para este punto del partido, donde todavía no tenemos tanta experiencia manejando conceptos de química orgánica, lo que sí nos conviene recordar es el orden de electronegatividad
de los átomos que vamos a encontrar principalmente dentro de los compuestos orgánicos, donde el oxígeno es el átomo más electronegativo, seguido del nitrógeno, luego el carbono y al final el átomo de hidrógeno. Esta tendencia es muy importante recordarla porque nos va a permitir entender de manera muy sencilla la reactividad y el comportamiento de algunos compuestos orgánicos. Empecemos entonces, ahora sí ya en materia, vamos a entrar con lo que sea la teoría de enlace por electrón valencia y empecemos platicando un poco de las estructuras de Lewis. Dentro de la teoría de enlace por electrón valencia, esta teoría establece que la conexión entre átomos se va a dar a partir del traslape de sus orbitales semillenos, es decir, sus orbitales que tengan un solo electrón. Recordando que decíamos que en un video previo que los orbitales pueden tener un par de electrones cuando están completos, de tal suerte que un orbital semilleno o incompleto va a tener un solo electrón. Los antecedentes de esta teoría van a nacer con Gilbert Lewis, quien postula el uso de los diagramas para representar los electrones de valencia que ahora llevan su nombre, las estructuras de Lewis. Entonces, para entender cómo se hacen estas estructuras de Lewis, vamos a partir primero de lo que sería la configuración electrónica. Vamos a hacer el ejemplo de la molécula del agua. Y entonces, para el caso del hidrógeno sería 1s1, para el caso del oxígeno 1s2, 2s2, 2p4, como ya revisamos en algún video previo. Aquí hacemos el desglose para el átomo de oxígeno, particularmente del orbital 2p, donde lo desglosamos en 2px2, 2py1 y 2pz1. Entonces, para hacer la representación de estructuras de Lewis de estos átomos, pues primero vamos a poner el símbolo del elemento que vamos a representar y vamos a poner con un punto al electrón de la última capa de valencia. Para el caso del hidrógeno, pues sería solamente un punto. Para el caso del oxígeno, los electrones que vamos a representar, como son únicamente los de la última capa de valencia, serían estos de aquí, estos 6 electrones. Entonces, de tal suerte que pondremos el símbolo del oxígeno y pondríamos en cada lado máximo 2 puntos para tratar de hacer esta analogía donde cada orbital puede tener solamente 2 electrones. Y aquí vamos a representar los 6 electrones de la última capa de valencia. Aquí de momento voy a poner un electrón aquí y un electrón acá, pero mientras no rebase esta regla que tiene que ser máximo 2 puntos, 2 electrones por cada lado del símbolo, pues no hay ningún problema. Entonces aquí, para establecer cómo se da este enlace por electrón-valencia, recordar que tenemos que completar el octeto, ¿no? Aquí con un átomo de hidrógeno que va a compartir un electrón con el átomo de oxígeno. Vemos que ahí ahora el oxígeno ya tiene 7 electrones, el átomo de hidrógeno que acabamos de poner ya tiene sus 2 electrones en su última capa de valencia y eso ya le permite estar estable. Y para completar el octeto vamos a poner el otro átomo de hidrógeno y así podemos ver entonces que el átomo de oxígeno ya ha completado sus 8 electrones, ya ha completado su octeto. Ahora, pues hacer esta representación constantemente pues sería, no es muy práctico, y entonces por ello lo que hacemos para representar el enlace es que lo vamos a representar por líneas. Pues aquí, por ejemplo, volvemos a representarlo y entonces aquí lo separamos tantito y vamos a unirlo por una línea. Esta línea lo que nos está recordando es que se está estableciendo un enlace entre el átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno, donde tenemos 2 electrones formando parte de este enlace. Y lo mismo vamos a repetir con el otro átomo de hidrógeno para trazar igualmente una línea que también está representando el enlace que se está formando entre ambos átomos. Y recordar que en esta línea lo que tenemos son la representación de 2 electrones que justamente están formando el enlace. Ahora, para esto lo podemos hacer, ahorita lo hicimos para el átomo de la molécula del agua, pero también lo podemos hacer para cualquier otro tipo de compuesto orgánico. Aquí vamos a hacer, en esta tabla vemos el recordatorio de cómo es la configuración del estado basal y particularmente este último dato, los electrones de valencia, es decir, que estos serían los puntos dentro de las estructuras de Lewis que tenemos que representar dentro para cada átomo.
Por ejemplo, para aquí un átomo de carbono, tenemos que tiene 4 electrones de valencia, y aquí lo vemos representado el átomo de carbono con 4 puntos representando justamente estos 4 electrones de valencia. Ahora aquí lo vamos a combinar con 4 átomos de hidrógeno, cada uno con un electrón de valencia. Completamos aquí el octeto para el átomo de carbono central y ahora lo representamos por líneas, los enlaces que se están estableciendo. Podemos hacerlo también, por ejemplo, para el nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Ponemos 5 puntos aquí alrededor del símbolo del nitrógeno. Lo vamos a combinar con 3 hidrógenos. Y aquí completamos el octeto. Vemos que aquí el nitrógeno está completando su octeto. Entonces ya tiene la estabilidad que le da la regla del octeto. Y vemos aquí entonces ahora la formación de enlaces. Vean que este es un caso interesante porque vemos aquí que estamos representando el enlace entre estos de aquí. Vamos a ponerlo mejor de otro color. Aquí, amarillo. Estos están aquí formando enlace entre ellos, que sean estos de acá. Y vemos que para el caso particular del átomo de nitrógeno, vamos a ponerlo en color verde, tenemos un par de electrones que no está formando ningún enlace. Cosa que no veíamos, por ejemplo, con el átomo de carbono. Entonces nosotros podríamos hacerlo así también para distintos elementos, para distintos elementos que vemos dentro de la química orgánica. Y lo que podríamos observar es que hay algunas reglas generales que podemos ver para las estructuras de Lewis en elementos típicos dentro de la química orgánica. Pues nuevamente aquí recordamos nuestros electrones de valencia para cada uno de los átomos. Y vemos aquí cómo a partir de completar la regla del octeto hay algunos electrones que no van a estar enlazados, como lo veíamos hace un momento para el átomo de nitrógeno. De tal suerte que si nosotros hiciéramos constantemente estructuras de Lewis para compuestos orgánicos en estado neutro, es decir, que no tuvieran carga, de la carga ahorita lo vamos a platicar, nos daríamos cuenta que para que completen su octeto, tendríamos estos patrones que son típicos. Estos patrones típicos vemos que el carbono siempre tiene 4 enlaces, el nitrógeno siempre tiene 3 enlaces con un par de electrones no compartidos, que son justamente estos dos electrones no enlazados. Para el caso del oxígeno es divalente con 4 electrones no compartidos, como lo vemos aquí y lo vemos acá. Y para los halógenos, que típicamente en química orgánica lo representamos como una X, vamos a tener que tienen un solo enlace, van a ser monovalentes, pero tienen 6 electrones no compartidos, como los vemos aquí en la imagen. O si ustedes hacen el conteo de los electrones que están alrededor de cada uno de los átomos marcados en azul, darían cuenta que se está cumpliendo la regla del octeto. Entonces, esto es muy, muy importante porque así siempre lo vamos a encontrar dentro de los compuestos orgánicos, siempre lo vamos a encontrar así, y cuando no se cumplen estos patrones, pues vamos a tener que hacer alguna consideración. Vale la pena mencionar que otros dos átomos, los otros dos elementos que participan también típicamente en la química orgánica, el fósforo y el azufre, se van a comportar como el nitrógeno y el oxígeno en la gran mayoría de las veces. Sin embargo, dado que el fósforo y el azufre pueden expandir su octeto, vamos a encontrar elementos, vamos a encontrar moléculas donde el fósforo va a tener 10 electrones y el azufre va a tener 12 electrones, siendo aparente una excepción a la regla del octeto, pero esta excepción se está dando porque ambos elementos pueden involucrar también a los orbitales D, a los electrones que están en los orbitales D. Entonces, por eso ellos pueden hacer esta expansión del octeto. Pero de momento vamos a quedarnos con esta idea de que el carbono va a ser tetravalente en su estado neutro, el nitrógeno trivalente, el oxígeno divalente y los halógenos monovalentes. Es decir, esto de la valencia nos está indicando el número de enlaces que pueden establecer estos elementos en su estado neutro. Ahora, ¿qué pasa cuando estos patrones no se cumplen? Cuando estos patrones no se cumplen, quiere decir que el átomo no es neutro y que por lo tanto será necesario colocar una carga
o bien identificarlo como un radical. Esto de los radicales lo vamos a observar en otros videos. ¿Qué tipo de carga les vamos a poner? Lo podemos calcular a partir de la carga formal, que lo que nos representa es justamente qué átomos tienen un exceso o una deficiencia de electrones. Entonces aquí vamos a ver nuevamente nuestros patrones, los hemos puesto aquí abajo en la diapositiva, y recordamos la fórmula para la carga formal, que es el grupo de la tabla periódica en el anterior. Yo soy una generación ya pasada, entonces para mí los grupos del 1 al 18 ya yo sé que existen, pero que en mis tiempos le decíamos el grupo 1A, 2A, 3A, etcétera. Entonces, bueno, a eso me refiero ahora con el grupo de la tabla periódica, pero bien podemos decir que sean los electrones de valencia. Y le vamos a restar el número de electrones de no enlace sumado al número de enlaces covalentes. Entonces, más fácil hacerlo que decirlo. Vamos a poner esta molécula de ejemplo, es una molécula hipotética, no pretendo que exista, simplemente lo quiero hacer para hacer la ejemplificación. Y vamos a centrarnos ahorita en el átomo de carbono que he ilustrado ahí de color verde. Entonces podemos ver que el átomo de carbono que tengo aquí en color verde tiene 4 enlaces. 1, 2, 3 y 4. Y entonces podemos ver que cumple con el patrón para un átomo de carbono tetravalente. Y entonces yo podría decir que este átomo está neutro. Para rectificarlo, pues para comprobarlo, puedo hacer el cálculo de la carga formal, donde me daría 4 electrones de valencia menos la suma de los electrones no enlazados, que vemos ahí que es de 0, más el número de enlaces covalentes, que son 4. Entonces, haciendo la operación matemática, me dice que es 0 y eso me comprueba que justamente ese átomo de carbono tiene carga formal 0. Ahora, si me centro en el átomo de carbono que tengo de color rojo, que pues aquí color rojo, vemos que tiene 1, 2, 3 enlaces y aparte un par de electrones no compartidos. Podemos ver que entonces no cumple este patrón de tetravalencia, entonces lo cual me indica que este átomo de carbono tiene que tener alguna carga, ya sea una carga positiva o una carga negativa. Entonces si hago el cálculo de la carga formal, me daría aquí 4 para el grupo de la tabla periódica, los electrones de valencia, menos la resta del número de electrones no enlazados, que es 2, que son justamente estos dos que están aquí, más el número de enlaces, que serían estos 3, 1, 2 y 3, y la resolución de la operación matemática me da un menos 1. Entonces eso quiere decir que ese átomo de carbono tiene una carga formal de menos 1, y entonces tenemos que ponerle un signo menos. Típicamente ese signo menos nos conviene ponerlo encerrado en un círculo, así como lo estamos poniendo en la diapositiva, para evitar que lo confundamos con con otro enlace, por ejemplo, ¿no? Si nos pusiéramos una línea, podríamos estar confundiéndolo con un enlace. Entonces conviene, en lo que agarramos un poco más de práctica, que encerremos las cargas así en un círculo, como lo tenemos en la imagen. Esta identificación de patrones también nos funciona para compuestos diferentes al carbono. Por ejemplo, vamos a analizar el caso del oxígeno que tenemos en color azul. Vemos que este átomo de oxígeno en color azul tiene 1, 2, 3 enlaces, y no cumple con el patrón de divalencia, no lo está cumpliendo, por lo tanto tendremos que ponerle alguna carga. Entonces, si yo hago el cálculo de la carga formal, me daría cuenta que haciendo la operación matemática me da una carga de más 1, y entonces a ese átomo le tengo que poner una carga positiva, y al igual como lo hicimos con la carga negativa en el caso del carbono anterior, nos conviene encerrarlo en un círculo, ¿no? En lo que aprendemos a diferenciarlos y aprendemos a manejar un poquito más la química orgánica, nos conviene hacer esta sugerencia. Entonces, si nosotros hiciéramos muchos ejercicios de estructuras de Lewis para distintos compuestos orgánicos, nos daríamos que estos patrones se repiten constantemente. Entonces, eso nos permite encontrar que hay patrones típicos hallados dentro de la química orgánica. Entonces, aquí los tenemos ilustrados y vemos que, por ejemplo, que para el carbono tetravalente, que tenga sus 4 enlaces, la carga formal es 0, como ya lo dijimos, está en su estado neutro. Para el nitrógeno, cuando tiene 3 enlaces y un par de electrones no compartidos, la carga formal es 0.
Para el oxígeno, 2 enlaces y 2 pares de electrones no compartidos, carga 0. Y para los halógenos, un enlace, 3 pares de electrones no compartidos, carga formal 0. Y abajo mostramos qué cargas tendrían cuando no se cumple este patrón y que son los que típicamente vemos en química orgánica. Por ejemplo, cuando el carbono tiene 3 enlaces y le falta el par de electrones no compartidos, la carga es de +1. Cuando el carbono tiene 3 enlaces pero tiene un par de electrones no compartido, la carga es de -1. A esta especie le vamos a llamar carbocatión al primero y al segundo ejemplo vamos a llamar carbanión. Van a ser intermediarios muy importantes en química orgánica, como iremos viendo en videos posteriores. Y cuando tiene un solo electrón sin compartir, la carga formal es 0. ¿Cómo comprobamos esto? Tendríamos que hacer el cálculo que hicimos en la diapositiva anterior. Para el nitrógeno, cuando tiene 4 enlaces, como lo vemos aquí en este ejemplo, la carga es de +1. Cuando tiene 2 enlaces con 4 electrones no compartidos, la carga es de -1. Para el oxígeno, cuando tiene 3 enlaces y un par de electrones no compartidos, la carga es de +1. Y para cuando tiene un solo enlace, pero 3 pares de electrones no compartidos, la carga es de -1. Y con los halógenos podemos ver una situación similar. Y bueno, como estamos aprendiendo, pues mientras nos conviene ponerles, como mencionábamos, a la carga un círculo, encerrada en un círculo, en lo que aprendemos a hacer la identificación de estos patrones. Pero estas tablitas nos conviene tenerlas en mente. Después se hace muy lógico el por qué se van a dar a lo largo de los mecanismos los intermediarios con estas cargas, pero de momento nos conviene tener esta tablita en mente. Las estructuras de Lewis también las podemos hacer con compuestos con enlaces múltiples. Ahorita vemos ejemplos con compuestos con enlaces sencillos, pero también lo podemos hacer con compuestos con enlaces múltiples. Entonces, por ejemplo, aquí lo podemos hacer para el caso de dos átomos de carbono que se van a enlazar con 4 átomos de hidrógeno. Aquí lo vemos. Ahí tenemos un enlace que se está estableciendo entre el carbono, entre dos átomos de carbono. Y podemos ver aquí que se establece un enlace que estoy marcando aquí en amarillo, pero también se estaría estableciendo un segundo enlace que estoy marcando aquí en color rojo, y estableceremos enlaces sencillos con los átomos de hidrógeno, y cuando lo representamos por líneas veríamos que estaríamos formando una estructura de este tipo, donde tenemos un doble enlace que se está formando entre los dos átomos de carbono. Y lo podemos hacer también lo mismo con la participación de heteroátomos. Aquí, por ejemplo, vemos la misma situación con un enlace carbono-oxígeno y otro enlace carbono-oxígeno, de tal suerte que vemos que se establece un doble enlace entre el átomo de carbono y el átomo de oxígeno para tener una estructura de este tipo. Pues bien, ya una vez que hicimos este recordatorio de lo que son las estructuras de Lewis, ahora sí pasemos propiamente a lo que sería la teoría de enlace por electronvalencia. Entonces vamos a explicar lo que sería este traslape de orbitales, que es el punto central de la teoría de enlace por electronvalencia. Entonces, recordando nuevamente qué es lo que nos dice la teoría de enlace por electronvalencia. Los enlaces van a dar por la conexión entre átomos a través del traslape de sus orbitales que no están llenos. Entonces vamos a hacer el ejemplo nuevamente otra vez del enlace hidrógeno-hidrógeno. Tenemos la configuración electrónica para el átomo de hidrógeno, cada uno con su propio electrón. Ya dijimos que el enlace lo vamos a representar por una línea que nos está recordando que hay dos electrones que forman este enlace. Aquí vamos a hacer la representación de sus orbitales, que esto fue lo que hicimos incluso al principio del video. Y aquí vamos a hacer el traslape de orbitales. Y aquí se establece el orbital, el enlace entre ellos. Y como es el enlace que se está involucrando al orbital de tipo S, vamos a decir que es un enlace tipo sigma. Entonces, este enlace tipo sigma va a tener ciertas características que van a ser importantes para la reactividad de compuestos orgánicos, y esto lo vamos a ir explicando más adelante en videos posteriores. Ahora, este enlace de tipo sigma
también se puede establecer en átomos distintos al hidrógeno. Ahorita vimos ya mucho este ejemplo de hidrógeno, pero el enlace sigma lo podemos establecer también con otro tipo de átomos. Entonces vamos a ver aquí el ejemplo de enlace hidrógeno-cloro. Pues vamos a establecerlo aquí. Entonces, para el átomo, la configuración para el átomo de hidrógeno sería 1C1, como ya sabemos, y aquí tenemos la configuración completa para el átomo de cloro, pero solamente nos interesan los electrones en la última capa de energía, como ya lo hemos establecido en las estructuras de Lewis. Aquí formamos el enlace entre ellos y vamos aquí a representar cómo serían la descripción de los orbitales. Estamos representando para el hidrógeno el orbital 1s y para el caso de del átomo de cloro, solamente los del orbital de la capa electrónica de nivel 3. Vamos a simplificar el diagrama, solamente voy a mostrar un orbital de tipo P, un orbital de tipo 3P, y aquí va a existir un traslape igual, un traslape que vamos a denominar traslape frontal, y el enlace también que se establece también es de tipo sigma, también es un enlace de tipo sigma, de tal suerte que entonces los enlaces sigma los vamos a formar por traslape frontal entre orbitales S más S, pero también pueden ser entre orbitales S más P, como lo vimos ahorita para el ejemplo de enlace hidrógeno-cloro, pero también podríamos establecerlo entre enlaces de tipo PP, como podemos ver a continuación, cuando hagamos la descripción de los enlaces múltiples, como sean los enlaces dobles y triples, que en este caso se van a formar por el traslape lateral de orbitales P, particularmente para el caso de química orgánica en este instante orbitales P, aunque también se pueden dar con los orbitales D, siempre y cuando estén orientados perpendicularmente a los núcleos. Entonces vamos a ver qué representa esto. Vamos a hacer el ejemplo que mostramos anteriormente, donde tenemos un enlace carbono-carbono de doble enlace entre ellos. Pues aquí vamos a representar su última capa de valencia. Vamos a simplificarlo, mostrando únicamente los orbitales P que van a participar dentro de este enlace doble, en particular este enlace doble que dijimos aquí. Vamos a mostrar cómo es este traslape. Vamos a tener el traslape frontal entre los dos orbitales P, que estamos representando aquí, y como es un traslape de tipo frontal, aunque sea entre dos orbitales de tipo P, al ser un traslape frontal, sigue siendo un enlace sigma, como lo vemos en la lámina. Ahora, lo que pasa con los otros dos orbitales P, este que tenemos aquí y este que tenemos acá, pues vemos que ambos orbitales, digamos que están paralelos entre ellos. Este traslape, estos orbitales que van a estar paralelos entre sí, van a tener también un tipo de traslape en particular que le vamos a denominar enlace de tipo pi. Ese enlace de tipo pi es justamente lo que nos estaría dando este enlace doble. Si pudiéramos formar otro tipo de orbitales de tipo P que también estuvieran paralelos entre ellos, pues estaríamos formando un segundo enlace pi, lo cual nos daría lugar a enlaces de tipo triple. Y entonces aquí una conclusión que podemos sacar de ello es que no puede existir un enlace pi sin un enlace sigma. Es decir, primero tenemos que establecer el enlace sigma por el traslape frontal entre los orbitales P y posteriormente el traslape lateral nos va a dar lugar al enlace de tipo pi. Esta teoría de electron-valencia, pues de alguna manera nos permite entender mucho de lo que ya hemos platicado. Vean cómo más o menos todo empata. Pero a raíz de ciertas demostraciones experimentales hubo que hacer algunos ajustes y se identificaron algunas limitantes de esta teoría de enlace por electron-valencia. Primero, la geometría de la molécula y la reactividad de la molécula era un problema. Linus Pauling, que también es uno de los grandes químicos del siglo XX, ganador de 2 premios Nobel, uno en química y otro por el Premio Nobel de la Paz, propuso que el metano forma sus enlaces por el traslape de los 4 orbitales S de los átomos de hidrógeno y un orbital S del átomo de carbono más sus 3 orbitales P, como ya vimos anteriormente. Pero el problema de esto es que esto generaría que 3 enlaces serían equivalentes por el traslape de los orbitales sigma los orbitales S del hidrógeno y un orbital P del carbono, y uno de los enlaces sería diferente porque involucraría al
orbital S del carbono y al orbital S del otro átomo de hidrógeno. Entonces, este hecho de que al menos uno de los enlaces sería diferente era un problema porque de manera experimental se sabía que los 4 enlaces del metano son equivalentes, es decir, esta diferencia que había propuesto Pauling pues no existía. El mismo Pauling resolvió esto explicando que los orbitales del carbono, los orbitales S y P del carbono, se van a mezclar o se van a hibridizar para generar 4 orbitales que son equivalentes. Este concepto de la hibridación de los enlaces va a ser justamente el tema del próximo video. Entonces, de momento vamos a dejar aquí sembrada la idea, la vamos a rescatar cuando platiquemos de otro video, pero esto fue una limitante que tenía la teoría del enlace por electronvalencia. Pero la gran otra complejidad, otra limitante que tuvo esta teoría de electronvalencia es que algunos datos experimentales, como ciertos fenómenos magnéticos y de ionización, no podían ser explicados por esta teoría, y entonces fue necesario desarrollar una teoría adicional, una teoría que no es que dijera que todo lo que se había dicho en la teoría de electronvalencia estaba mal, sino una teoría que de algún modo permitiera explicar estos fenómenos. Y esta teoría fue justamente la teoría del orbital molecular. Entonces, esta teoría del orbital molecular va a tener algunas diferencias con la teoría por el enlace de electronvalencia. Entonces, vamos primero a detallarlas aquí y vamos a explicarlas. Entonces, primero haremos una comparación entre ambas teorías. Y bueno, en la teoría de enlace por electronvalencia, un punto que se puede observar después del análisis que acabamos de hacer es que los electrones van a estar localizados únicamente en la región del traslape de los orbitales. Si se dan cuenta, los electrones siempre como que no es justo la palabra más adecuada, pero digamos que están confinados, están a estar localizados justamente en esta región del traslape de orbitales. Ahí van a estar localizados principalmente. Pero en la teoría del orbital molecular, los electrones se van a deslocalizar en toda la molécula. Es decir, mientras que en la teoría de electronvalencia los electrones pertenecen o están compartidos entre los dos átomos que forman ese enlace, en la teoría del orbital molecular los electrones le pertenecen a toda la molécula. Van a estar deslocalizados en toda la molécula a través de un orbital que no va a ser propiamente un orbital de enlace, sino un orbital molecular. Entonces pasamos de un concepto de orbital atómico en la teoría de electronvalencia a un orbital molecular justamente en esta última teoría, que va a tener a su vez algunas consideraciones. Primero, la combinación de dos orbitales atómicos va a generar dos orbitales moleculares. Esto lo vamos a explicar a continuación. Los orbitales atómicos deben tener la simetría adecuada para permitir esta interacción. Este tema de simetría ya es un tema un poquito más avanzado y no lo tocaremos en el presente video. Los orbitales atómicos deben estar traslapados en el espacio. Este traslape debe ocurrir en el espacio para que se forme el enlace. Y los orbitales deben ser semejantes en energía. Entonces, de alguna manera, pues esta idea sí la podemos entender a partir de la teoría de electronvalencia. Pues de hecho veíamos que el traslape ocurría, o la representación que hicimos ocurría en el espacio, y vamos a partir justamente de este hecho para tratar de entender todo lo demás. Para entender cómo se forman los orbitales de enlace bajo la teoría del orbital molecular, vale la pena recordar cómo se dan las interacciones de tipo constructivo y las interacciones de tipo destructivo cuando interaccionan dos ondas. Entonces podemos ver que aquí la onda que está en color azul está entrando en fase con la onda que está en color verde olivo, y entonces da una interacción de tipo constructivo, denotada aquí por el incremento en la onda resultante, que es la que está en color negro. Mientras que cuando las ondas están desfasadas, como lo podemos ver a continuación, se da una interacción de tipo destructivo representada por la anulación en la onda resultante. Esto mismo lo vamos a poder ver cuando hacemos el análisis de cómo se forman los orbitales de enlace bajo esta teoría del orbital molecular. Entonces tenemos nuevamente aquí nuestros orbitales 1s, pensemos por ejemplo para la formación del enlace de la molécula del hidrógeno diatómico. Y entonces tenemos aquí también las gráficas de su función de onda al cuadrado, que ya platicamos en un video previo, donde tenemos que la probabilidad de encontrar al electrón está dada por la función de onda al cuadrado, y vemos aquí la mayor probabilidad cerca del núcleo y menor
conforme se va alejando del núcleo. Esto ya lo vimos en un video previo. Y vemos aquí que ambas funciones de onda estarían en fase. Por lo tanto, aquí la interacción es de tipo constructivo y entonces lo que estaríamos representando cuando hacemos la sumatoria de ambas funciones de onda, la combinación de ambas funciones de onda, es que aquí hay una región donde sí hay probabilidad de encontrar al electrón. Estamos mostrando aquí, y lo cual nos estaría representando entonces la formación de un enlace sigma, que ya vimos cómo se forma en la teoría del electrón, en la teoría de enlace por electrón valencia. Solamente que aquí le vamos a llamar orbital molecular de enlace sigma, al igual como lo hicimos en la teoría de electrón valencia. Pero vimos de momento parece que todo está igual, salvo que hemos metido este concepto de la función de onda. Pero dijimos anteriormente que cuando se forma un orbital molecular por la combinación de orbitales, si combinamos dos orbitales atómicos, que es el caso, nos tendrían que dar dos orbitales moleculares también. El segundo orbital molecular se va a dar porque las funciones de onda ahora van a estar desfasadas y por lo tanto la interacción es de tipo destructivo. Entonces aquí, cuando vemos la resultante, vemos que en la región donde tendríamos que formar el enlace, la probabilidad de encontrar el electrón no existe, ¿no? Vemos aquí entonces no hay probabilidad de encontrar el electrón dentro de lo que sería el traslape de los orbitales, por lo tanto aquí estamos formando un orbital molecular de antienlace, que lo podemos representar aquí por esta región donde vemos que no está formando ningún orbital, y entonces esta interacción esta formación del orbital molecular de antienlace de algún modo desestabiliza la formación del enlace, ¿no? Entonces, para poder entender un poquito más de este concepto de por qué el orbital molecular estabiliza y el orbital molecular de antienlace desestabiliza, vamos a hacer estos ejercicios de diagramas de orbital molecular. Pues empecemos nuevamente otra vez con la molécula de hidrógeno atómico. Entonces, para hacer estos diagramas de orbital molecular, vamos a representar sobre el eje de las Y la energía. Vamos a trazar con líneas horizontales los orbitales, como ya lo hicimos cuando hicimos los ejercicios de configuración electrónica. Pero aquí vamos a poner en medio de ellos lo que serían los orbitales moleculares. El orbital molecular de enlace tendría menor energía al ser una interacción favorable, como lo vimos al principio del video. Y el orbital molecular de antienlace, el sigma asterisco. Aquí esta diferenciación de sigma y sigma asterisco, justamente el asterisco nos denota que sería un orbital de antienlace, un orbital molecular de antienlace. Vamos a poner estas líneas punteadas para conectarlos entre ellos y para hacer la idea que están combinando estos orbitales atómicos. Vamos a poner aquí un electrón para cada orbital de tipo 1s, porque la configuración del hidrógeno justamente es 1s1, ¿no? Entonces aquí, al igual como lo hicimos con los diagramas de configuración electrónica, en los orbitales atómicos, vamos a llenar del de menor energía al de mayor energía, y en este caso empezaríamos con el orbital molecular de enlace. Aquí llenamos los dos electrones, y pues ya no tenemos más electrones que poner, por lo tanto el orbital molecular de antienlace queda vacío, y entonces el orbital molecular tiene menor energía, por lo tanto la formación de enlace es favorable respecto a los átomos individuales, como lo vemos aquí en el diagrama. Esto explica por qué el hidrógeno existe como hidrógeno diatómico en la naturaleza. No lo encontramos como hidrógeno monoatómico, sino como hidrógeno diatómico, porque la interacción entre los átomos individuales es favorable, tiene menor energía. Todavía esto lo podemos encontrar más si hacemos el cálculo del orden de enlace. Esta idea del orden de enlace es de algún modo una aproximación a qué tan fuerte es esta interacción. Aunque el número por el número que nos va a dar, pudiéramos pensar que nos da el número de enlaces que se forman entre los átomos, pero en realidad no lo podemos hacer así, porque incluso podemos ver casos donde nos va a dar fraccionario. Entonces esto también es una idea interesante que vamos a ver más adelante en otros videos, pero no confundamos el orden de enlace con el número de enlaces que se forman entre los átomos. Haciendo la sustitución de los números en esta fórmula, vemos que tenemos dos electrones en los orbitales de enlace y ningún electrón en los orbitales de antienlace.
y por lo tanto el orden de enlace me da 1, por lo tanto esto es algo favorable, porque la interacción entonces sí puede existir, y el cual lo hemos todavía remarcado dentro del diagrama de orbital molecular. Otro concepto que es interesante al ver los orbitales, los diagramas de orbital molecular, va a ser el concepto de orbitales frontera. Tenemos que el orbital ocupado de más alta energía se denomina HOMO por sus siglas en inglés, mientras que el orbital no ocupado de menor energía se conoce como LUMO por sus siglas en inglés, y juntos van a ser los orbitales frontera. Este concepto de orbital frontera permite entender la reactividad en ciertas transformaciones químicas, y es un concepto que va a ser interesante analizar en reacciones posteriores, y por eso vale la pena hacer mención de ellos en este momento. Ahora, si hacemos el diagrama de orbital molecular para la molécula hipotética del helio diatómico, que no nos suena, como que no nos suena que nos hayan platicado del helio diatómico presente en la naturaleza, pues vamos a hacer nuevamente el mismo ejercicio del llenado de los diagramas del orbital molecular. La configuración electrónica del helio sería 1s2, estaría completo para este caso, al ser un gas noble, estaría completo en su última capa de energía. Hacemos lo mismo que hicimos para el caso del hidrógeno, llenamos los dos orbitales 1s para el caso del helio. Entonces tenemos 4 electrones que podemos colocar dentro de los orbitales moleculares de enlace y de antienlace. Ponemos 2 y ponemos los otros 2 acá. Entonces vemos que una diferencia que tenemos con el diagrama de orbital molecular que hicimos para el caso del hidrógeno es que hemos ocupado justamente este orbital de antienlace. Al estar ocupado el orbital de antienlace, la molécula se desestabiliza. Por lo tanto, la consecuencia es que el helio va a existir como molécula monoatómica y no como molécula diatómica. Entonces, a partir de esto podemos entender por qué justamente el helio diatómico no es fácil o no se encuentra en la naturaleza. Todavía si hacemos el cálculo del orden de enlace, como lo vimos para el caso anterior, la mitad de la resta de los electrones en el orbital de enlace menos los electrones en los orbitales de antienlace, nos daría que el orden de enlace es igual a 0, lo cual nos refuerza todavía más la idea de la dificultad de tener la molécula de helio diatómico. Estos diagramas de orbital molecular los podemos hacer, estos diagramas de orbital molecular, para moléculas más complejas como podrá ser el oxígeno diatómico. Aquí ya pusimos el diagrama de orbital molecular. Vemos aquí en este caso que la combinación que hacemos es entre los orbitales 1s de ambos átomos, porque justamente una de las cosas que nos dice la teoría del orbital molecular es que la combinación entre los orbitales atómicos tiene que ser entre orbitales que tengan energías similares. Por eso hacemos la combinación entre los orbitales de tipo 1s de ambos átomos. Y lo mismo podemos decirlo para los orbitales tipo 2s y de los orbitales de tipo 2p. Entonces hacemos el llenado de los orbitales basados en la configuración electrónica del átomo de oxígeno. Aquí tenemos el 1s2, 2s2, los 2p4, los desglosamos en los 2px, 2py y 2pz. Y lo mismo lo hacemos para el otro átomo de oxígeno, como lo vemos aquí en pantalla. Y entonces ahora hacemos el llenado de los orbitales moleculares, empezando nuevamente del de más baja energía a los de más alta energía. Entonces llenamos primero ponemos primero los 4 electrones que están en los orbitales de tipo sigma, de enlace y sigma de antienlace. Para los del orbital 2s, lo mismo, para el sigma de enlace y para el sigma de antienlace. Y para los orbitales p tenemos que acomodar 8 electrones, entonces ponemos para el orbital sigma, recuerden que no puede orbitales pi si no hay sigma. Aquí ponemos 2, 4, 6 y 8. Entonces estamos ocupando un orbital de antienlace de tipo pi. Entonces hacemos el cálculo del orden de enlace. Entonces un medio de los electrones que están en los orbitales de enlace, vamos a contarlos, son 2, 4, 6, 8, 10. Y para el caso de los electrones que están en los orbitales de antienlace, 2, 4,
6. Entonces, sustituyendo los números nos da que el orden de enlace es igual a 2, lo cual nos dice que entonces la molécula de oxígeno diatómico sí puede existir, basado justamente en el cálculo del orden de enlace y también por el análisis de su diagrama de orbital molecular, donde vemos que aunque estamos ocupando un orbital de antienlace, pues nos quedan todavía orbitales de enlace que no son neutralizados, por decirlo así, por los orbitales de antienlace, y por lo tanto la interacción es favorable. Ahora, si vemos las formas de los orbitales moleculares en las moléculas diatómicas que acabamos de hacer con los orbitales S y P, que es un análisis que también hicimos para la teoría del electrón valencia, entonces vemos que, por ejemplo, en los orbitales que participan de tipo S y de tipo P, el traslape igual es frontal, como lo vimos en el caso de la teoría del electrón valencia, formando un orbital de enlace sigma, y vemos aquí que el orbital molecular de antienlace para cuando es sigma asterisco, pues nos daría este tipo, ¿no? Que es algo muy similar a lo que veíamos en hace unos minutos. Ahora tenemos el traslape de dos orbitales P, un traslape frontal, se va a formar igualmente un orbital molecular de enlace de tipo sigma, y tenemos también un orbital de antienlace de tipo sigma asterisco, justamente por el traslape de estos orbitales P. Y para ver cómo da el orbital de enlace pi, tenemos que el traslape es de tipo perpendicular. Entonces, cuando están en fase, vemos que el orbital pi que se forma es igual como lo vemos con el de electrón valencia, pero el orbital molecular de antienlace nos da de este tipo, donde vemos justamente la presencia de los nodos aquí, que nos indican justamente la ausencia de probabilidad de encontrar el electrón, y por ello sería una interacción de tipo desfavorable, una interacción que destabiliza la formación del enlace. Ahorita al momento, pues los análisis que hemos hecho son justamente con moléculas diatómicas, y uno podría pensar que, bueno, ¿y dónde está la innovación de esta teoría que nos dice que los electrones le pertenecen a toda la molécula en conjunto? Aparentemente, viendo estas imágenes de los orbitales de enlace sobre todo, uno podría pensar, pues no le veo mucha diferencia con la teoría de electrón valencia. Vamos a ver una molécula un poquito más compleja. Vamos a hacer el diagrama simplificado del orbital molecular del butadieno, donde tenemos aquí justamente la presencia de dobles enlaces, y solamente vamos a mostrar los orbitales P que participan en la formación de los orbitales de enlace de tipo pi. Entonces vamos a ver, aquí tenemos dibujados los orbitales P, y vamos a poner considerando únicamente los orbitales de enlace pi, nos daría que tenemos dos orbitales de tipo pi y dos orbitales de antienlace pi. Entonces vamos a hacer aquí el diagrama, tenemos aquí, entonces solamente esto vamos a mostrar, por eso es un diagrama simplificado, solamente vamos a mostrar estos orbitales, donde tenemos dos orbitales pi de enlace y dos orbitales pi de antienlace, justamente porque estamos considerando 4 orbitales atómicos, 4 orbitales atómicos de los átomos de carbono, y tenemos que tener entonces 4 orbitales moleculares también, ¿no? Ya lo hemos visto en los ejemplos anteriores. Entonces cada orbital va a tener un electrón, porque recuerden que el enlace forma por los orbitales semillenos, entonces tenemos que tener 4 electrones. Entonces vamos a llenar aquí los 4 electrones, nuevamente del de menor energía al de mayor energía. Entonces vemos que no estamos ocupando los orbitales de antienlace, por lo tanto la formación de esto es favorable. Pero ahora vamos a entender cómo se da esto de por qué el orbital se comparte entre toda la molécula. Vamos a plantear primero cómo se formaría el orbital molecular de menor energía. Entonces ese orbital de menor energía vamos a poner aquí lo que representa el color gris que estamos poniendo aquí, es que estos estarían en fase. Y los blanco con blanco, gris con gris, por lo tanto estarían en fase. Lo que está representando esto es que están en fase. Y lo mismo podemos hacer para este caso. También estarían aquí en fase, ¿no? Estarían en fase y estarían en fase. Y vemos cómo entonces se están formando estos dobles enlaces que estamos viendo aquí entre los átomos de carbono que mostramos en color rojo
y que mostramos también en color azul. Aquí lo ponemos, esta imagen lo vamos a dibujar acá. Ahora vamos a hacer lo mismo para la otra combinación. La otra combinación que podríamos tener es que tuviéramos que estos estuvieran en fase igual, digamos los dos grises hacia abajo, pero también podríamos tener para los átomos de carbono que están en color azul que los orbitales están en fase, pero ahora con el lóbulo gris en la parte de arriba, ¿no? Entonces tendríamos igual la formación de dobles enlaces de todos modos y lo tendríamos de esta manera. Ahora, si ilustramos cómo serían los orbitales de antienlace, pues tenemos que poner entonces que los orbitales estarían desfasados, la interacción tiene que ser desfasada. Entonces, esto nos daría que en uno tiene que estar el lóbulo gris hacia abajo y en el otro el lóbulo gris hacia arriba, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así. Entonces, justamente aquí lo que está representando esto sería la formación de un desfase. Sería desfasado, por lo tanto, sería un orbital de antienlace. Y lo mismo podemos plantearlo de este lado. Y lo tenemos aquí dibujado, como sería la representación de ese orbital molecular de antienlace. Y hacemos lo contrario para el orbital pi de antienlace número 2. Vemos aquí nuevamente están en desfase. Aquí nuevamente están en desfase. Y podemos ver aquí nuevamente esto. Entonces ya con estas combinaciones distintas, pues ya también pusimos el ejemplo de cómo sería la representación de estos orbitales moleculares. Entonces aquí lo que dijimos que para que ocurra la formación del enlace es que además de que estén en fase, pues tienen que estar perpendiculares. Entonces esto va a ser interesante. Vamos a ver. Entonces aquí, estos de aquí están en fase, por lo tanto aquí se estaría formando un enlace entre ellos y también aquí estaría formando un enlace entre ellos. Pero vean que en el caso de los orbitales que están en medio, también están en fase entre ellos. Vean que también vamos a ponerlo aquí de color verde. También ellos están en fase. De tal suerte que los electrones que estarían formando parte de este orbital molecular, de algún modo pueden estar deslocalizados desde este átomo de carbono hasta este átomo de carbono, porque el camino, si lo vemos de manera muy coloquial, el camino está puesto, ¿no? El camino está puesto para que el electrón pueda caminar, digo, no es algo para simplificar mucho la explicación, pero aquí el orbital molecular está extendido a lo largo de los 4 átomos de carbono. Por lo tanto, yo podría dibujar la representación de este orbital molecular de esta manera, donde estoy representando aquí que este orbital molecular está extendido en todos los átomos de carbono que forman parte del butadieno. Si yo hago ahora lo mismo para el orbital molecular de enlace pi número 2, pues igual vería aquí este traslape y aquí vería este traslape, pero vean que en este caso los dos en medio, los dos orbitales de en medio no están en fase, por lo tanto entre ellos dos no se podría establecer un enlace y por eso lo podríamos dibujar de esta manera, donde estamos representando los orbitales moleculares, uno localizado entre los dos átomos de carbono en rojo y el otro orbital molecular entre los dos átomos de carbono que están en color azul. Para la representación de los orbitales de antienlace, vemos que en este caso estos sí están en fase. Por lo tanto, aquí veríamos, aquí sí podemos formar un orbital molecular, aquí no, aquí sí estaríamos completamente en desfase. Por lo tanto, el dibujo lo podría representar así. Y en este caso aquí sí todos están desfasados, ¿no? Aquí sí todos están desfasados, por lo tanto lo podría representar así. Entonces, de esta manera, viendo cómo se dan estos traslapes entre los orbitales P, podemos entender cómo se da la formación del orbital molecular donde está distribuido entre los 4 átomos de carbono para el caso particular del butadieno. Esta propiedad de deslocalización de los electrones que se puede entender a partir de la teoría del orbital molecular es lo que lo hace tan poderosa, porque justamente este fenómeno de deslocalización nos va a permitir entender fenómenos como la resonancia o la aromaticidad, que son conceptos fundamentales para poder entender la reactividad de compuestos orgánicos. Pues bien, con esto damos por concluido este video. Quedó un poquito largo, pero creo que hemos platicado sobre las teorías de enlace y cómo hemos rescatado algunos puntos importantes de cada una de ellas.
y vamos a partir de esto a tratar de hacer un nexo con la reactividad de los compuestos orgánicos. Entonces vale la pena tener los conceptos que hemos revisado a la mano para poder entender con una mejor facilidad y con una mejor comprensión los conceptos que vamos a revisar sobre los compuestos orgánicos en videos posteriores. Entonces, pues con esto concluimos. Espero que les haya gustado, espero sus comentarios aquí abajo o a través de mi correo electrónico. Hasta luego.